Bueno, esta presentación me cuesta muchísimo, porque no sé cómo presentarte, así que voy a decir tu nombre y te delego la responsabilidad y vos te presentás, Mati, y decís quién sos. Estamos con Mati Di Stefano. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. La presentación, que es lo que también siempre me cuesta. El resumen a veces cuando me preguntan quién soy es muy complicado para mí porque me veo en diferentes realidades, entonces no sabría decir bien quién. Pero aquí hoy, bueno, como Matías, me dedico a ayudar a los otros a aprender. Me considero un psicopedagogo, que fue lo que estudié, psicopedagogía, pero del ser, ¿no? Y eso es lo que hago y lo que trabajo. Bien, vos sabés que para que la gente también vaya entendiendo, porque hay conceptos que por ahí nos cuesta entender. Hace muchos años que yo escuché y empecé a escuchar sobre los niños que venían al mundo a cambiar la dirección que está recorriendo la humanidad. Y ellos se llamaron niños índigos. Y leí también que vos fuiste considerado un niño índigo, ¿es así? Sí, el concepto índigo, que es un color, por ahí muchos no lo saben, es un color entre el azul y el violeta. Es una frecuencia que, no me acuerdo si en los años 80 o así, un científico ruso, Kirlian, hicieron una lectura del campo energético, del calor que emanaba el cuerpo humano, y determinaron mucho cómo nos sentíamos cada uno en función de los colores que aparecían en la pantalla debido a esa frecuencia. Y a partir de los años 80-90 empezó a haber un color que no había aparecido nunca antes, que era el índigo, y se llamó la generación índigo, ¿no? Alrededor de fines de los 80, que es cuando yo nací. Y todos tenían capacidades diferentes a las que se venía mencionando. O no que sean diferentes, sino que antes estaban más reprimidas. Y era como una generación que ya le daba igual reprimirse, ¿no? Y lo expresaba. Y que la sensibilidad con el ambiente, la realidad que nos rodea, ver el punto de vista diferente de toda la existencia, poder sentir y comunicarse con el medio ambiente, con el universo. Y yo desde muy chiquito que era así, y entonces a los 12 años por ahí, un profesor de universidad que me estuvo entrevistando cuando yo tenía 11, 12 años, con todo lo que yo sabía o me acordaba de otros momentos, me dijo, vos sos un niño índigo, ¿no? Y ahí me quedó dando vueltas y es como que todo el mundo, hasta el día de hoy, con 28 años me sigue diciendo niño índigo, ya de niño no soy, pero bueno, quedó como la generación, ¿no? Que son millones, no somos unos pocos, sino que son millones. ¿Y cuál es la función de ustedes, de los que tienen esta capacidad? Porque viste que las personas nacemos todos con distintas capacidades y tenemos la posibilidad de potenciar nuestras capacidades, pero son bastante específicas. Ustedes, los que tienen estas capacidades, de esta sensibilidad que excede las dimensiones que cualquiera puede comprender, ¿cuál es su función? Nuestra función es la transformación, básicamente. Todo humano tiene en sí inherente en su interior la necesidad de transformarse, ¿no? Está ahí, siempre está. Pero por razones de cultura, de religión, incluso de patrones familiares, muchas veces nos bloqueamos, ¿no? Después en el trabajo y empezamos a trabajar para un Estado que nos dice que tenemos que pagar los impuestos a fin de mes y no podemos hacer tal cosa, el único tiempo para nosotros son las vacaciones. Es como que llega un momento en que el potencial de la transformación se bloquea, ¿no? Y queda estancado. Y muchos se adaptan a eso. En cambio, la generación que se llamó índigo no vino a eso, vino a transformar eso, a transformar cualquier sistema. Estar en la escuela no va, entonces destrozan la escuela. Están en la sociedad, no va, entonces no trabajan. Es como que hay una necesidad de transformar lo que existe. Y a eso vinimos, en cierta forma, pero no a destruir el sistema. Algunos piensan que es así, ¿no? Sino que hemos venido a mostrar otra posibilidad. A lo largo de la historia siempre han nacido personas que han venido a hacer ese trabajo, que también vibraban en sintonía índigo, que fueron dando cambios en la humanidad, tanto positivas como negativas, pero dieron grandes cambios.
Y muchos de nosotros hemos venido a eso, ¿no? A colaborar con esa transformación sin quedarnos estancados en un patrón en el que nos dicen, qué nos dirán, si hacemos tal cosa o no. Da igual, lo hacemos. Mati, ¿qué hay que transformar? ¿Cuál es la transformación que tenemos que hacer como humanidad? La primera transformación es darnos cuenta de que somos ilimitados, ¿no? Nosotros nos creamos muchos límites por miedo a nuestra infinitud, ¿no? O sea, somos capaces de hacer tantas cosas que como no sabemos qué es lo que podemos hacer, nos da miedo. Entonces preferimos crear sistemas que nos digan, hace esto, hace esto, hace esto y quédate ahí. Entonces yo ya sé que me toca, que tengo que hacer, pero necesitamos entender de que nuestro potencial es la gran transformación. Tenemos la capacidad de sacar tanto potencial de nuestro interior que a veces nos da miedo ese potencial, ¿no? Entonces tenemos miedo de decir algo, de hacer algo, de llevar a cabo un proyecto o lo que sea por justamente esto. Y creo que el cambio fundamental es darse cuenta de que no hay límites, de que podemos hacer todo lo que querramos, podemos crear todo lo que querramos siempre que seamos coherentes con nosotros y con el medio que nos rodea. ¿Y vos crees que, bueno, no te voy a preguntar si crees, porque en realidad vos sabés desde dónde, por qué vienen los límites y por qué como humanidad nos fuimos limitando a través de la cultura? ¿Empezó en algún lado? ¿Tiene alguna razón esto que hemos perdido, esta comprensión de lo ilimitados que somos en la historia del tiempo? Bueno, hay 3 niveles en los que se puede explicar esto, ¿no? El nivel frecuencial o espiritual, el nivel energético o álmico, como le quieran llamar, y el nivel material o físico. En los 3 niveles, en diferentes tiempos, por decirle tiempo, fueron pasando situaciones que nos fueron limitando. Pero la más importante, creo yo, que es para entender todas las otras, es la espiritual o la frecuencial, que es que en el inicio del tiempo, cuando no existía el tiempo, cuando empezó recién a expresarse lo que serían las leyes básicas del universo, en el origen de la conciencia universal, en ese momento nosotros éramos ilimitados. Y como éramos ilimitados, no teníamos conciencia de lo que podíamos llegar a ser. Porque como ya lo sabíamos todo y lo teníamos todo y sabíamos y nos podíamos expresar de millones de maneras que no existían en realidad, entonces nos propusimos como conciencia universal ponernos límites, ¿sí? Y esos límites estaban ahí para ayudarnos a encontrar las herramientas para poder trascender los límites, ¿sí? Entonces, los primeros límites fueron algo positivo, porque lo que nos enseñaron fue a trascendernos a nosotros mismos en diferentes niveles de conciencia, ¿no? Entonces empezamos a crear lo que se llama hoy las dimensiones. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. Empezamos a crear las dimensiones que son las perspectivas de esos límites que nos muestran realidades y que nos hacen trascender. Esto a nivel espiritual, ¿no? Después a nivel álmico, las experiencias. También a nivel espiritual podemos entender esto como la geometría y la matemática, ¿sí? Son los primeros límites que aparecen. ¿Por qué? Porque todo es una proyección matemática, ¿no? Una espiral que empieza a proyectarse matemáticamente. Antes no había matemática, no había proyección, no había expresión. Era el todo, ¿no? Entonces, en este todo, lo que teníamos era que empezar a limitarnos, ¿no? Para poder expresarnos a través de la trascendencia. Entonces creamos el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, que es la Fibonacci, ¿no? Que es la expresión del universo, matemáticamente hablando, y de ahí la geometría. Y la geometría pone los límites y tiene la estructura y el átomo y y de repente tenemos una estructura física, ¿no? Que lo que hizo en proyección de millones y millones de años fue ponernos límites. Y después están los límites emocionales, que es la energía. El límite energético es el que nos bloquea, el que nos hace avanzar, el que nos impulsa en la transformación, ¿no? Que es la parte del alma, la que carga la experiencia, la que tiene una experiencia de miedo y a lo mejor se detiene ante otra experiencia por si vive lo mismo. Y esos son límites energéticos, ¿no? Y el límite físico es el genético, es el que hoy nací hombre y tengo una estructura masculina, ¿no? Entonces a lo mejor tengo que trascenderme a mí mismo para encontrar el femenino, o sea, hay un montón de límites de la genética de nuestros padres y ancestros,
¿no? Hoy en día estoy terminando una historia genética que a lo mejor mi tatarabuelo no lo pudo terminar y tengo el límite de eso porque está en mi sangre, ¿no? Es un límite más estricto, por decirlo así. Mati, y tener toda esta conciencia, esta sabiduría en tu cabecita, ¿cómo lo procesaste? Porque hoy vos estás tranquilo, estás seguro, sabes quién sos, a dónde vas y sabes que todo este conocimiento tiene una función y una utilidad. ¿Quiere salir en la tele el perrito también? Lo hacemos venir y listo. A ver. Ahí se va a ver. Ah, sí. Esta conciencia, Sí. ¿qué causó en vos? Porque sabés muchísimo, es como que tenés el cerebro así abierto. Sí, no del todo, obviamente, si no habría muerto. Porque es verdad que o sea, cada uno tiene una apertura de conciencia en lo que le corresponde, ¿no? Algunas personas tienen una apertura de conciencia en lo que es científico, otro en lo artístico, otro en lo religioso, y tienen una apertura muy grande en ese ámbito. Yo tengo en mi ámbito, ¿no? Esa parte de la conciencia, pero fue muy difícil, ¿no? No fue algo fácil, no fue de, bueno, ahora empiezo a hablar de esto, sino que desde los 3 años que tengo conciencia de muchas de esas cosas, sin tener vocabulario para expresarlo, sin tener la noción de por qué me estaba pasando eso. La peor época fue entre los 11 años y los 16, que fue el momento en que empecé a tener una apertura de conciencia en la que empecé a recordar todas las otras realidades, lo que había hecho en todas las otras formas materiales que había tenido, o sea, lo que conocen como otras vidas, en otras dimensiones, cosas que son muy sutiles desde el plano de conciencia universal, lo que está pasando en otros planetas, lo que pasa acá, lo que pasa en un átomo, todo eso al mismo instante. Y eso es doloroso, es fuerte, porque muchas de esas memorias están ligadas a la emoción. Entonces, al estar ligadas a la emoción, es como que duelen directamente en el ser, ¿no? Pero con el tiempo y el apoyo de mi madre y sobre todo de ella, porque fue la que más me contuvo en ese momento cuando estaba entrando en la adolescencia, pude conllevarlo, ¿no? Y poder estar en mi eje, seguir estando en mi centro y no perder ese centro, porque tranquilamente podría haber entrado en la esquizofrenia o en el autismo, como me catalogaron en algunos momentos, pero como nunca perdí el apoyo, tanto de esta dimensión de mi madre como de otras dimensiones, siempre estar en mi centro. Gracias a todo eso lo pude explicar coherentemente sin la desesperación, ¿no? Y eso fue lo que me ayudó mucho a estar hoy tranquilo explicando esto, ¿no? Ay, sí. Yo me imagino cómo habrá estado tu cabecita y también puedo entender un poquito, digamos, de ese todo, porque vos hablas de otras vidas y de misiones y de cosas que tiene cada ser humano y en este caso te tocó descubrirlo, a vos redescubrirlo, porque seguramente que desde antes vos sabías que tenías que venir a hacer esto. Sí. Y otras vidas, ¿cuántas vidas tuviste antes? Esto ya es de curiosa, ¿no? ¿Cuántas vidas? Mira, vidas, en realidad es muy extraño determinar cuántas vidas tiene uno, porque a nivel espiritual uno en realidad está viviendo todas las vidas, ¿no? Entonces hay veces... ¿En el mismo instante estás viviendo Sí, todas tus vidas? Exacto, a nivel espiritual. Y las vidas de otros también, porque el espíritu es uno. Entonces, como el espíritu es uno, la frecuencia atraviesa todas las cosas, entonces estamos viviendo diferentes realidades en el mismo instante. Por eso a veces es difícil determinar si esto lo viví yo. No sé si habrá pasado, mucha gente le pasará, que se creen que fueron Cleopatra, creen que fueron Napoleón. Y si uno hace una encuesta, la mayor cantidad de las personas del planeta van a decir que fueron uno de esos personajes, ¿no? Que estuvieron con Jesús, o sea, hay un gran porcentaje de personas que van a decir justamente algo que le es afín a la historia, ¿no? Yo fui tal persona. Pero porque está en la conciencia universal. Porque está en la conciencia del grupo que formó esa persona, ¿no? Entonces siente que es esa persona, ¿no? Por eso a veces es muy difícil decir cuántas vidas realmente tuvimos y quién realmente fuimos, ¿no? Estás conectado al todo. Exacto. Sos parte del todo. Claro, cuando estás en otras dimensiones sos parte del todo, entonces la conciencia es una. Entonces es muy difícil determinar, ¿no? Yo sí tengo
muy seguro 3 o 4 vidas, 2 de ellas no fueron en este planeta, 2 de ellas sí. Las otras que tengo, sé que yo las viví, pero no era yo realmente, ¿no? Era sino otras personas que estaban viviendo eso, pero que formé parte de esa vida. Vos sabés que hay un libro, El alquimista, que cuenta algo de esto, de conectarte al alma, a la tierra, decía una idea, y que cuando estabas conectado al todo. ¿Es algo así? Es eso. O sea, nosotros en realidad, si uno se pone a pensar en el tiempo de la desconexión que fueron los últimos miles de años, el humano se creyó que está separado de todo, ¿no? Y es algo que hoy la ciencia sabe que no es así. O sea, no es algo ni siquiera espiritual. Ya la ciencia sabe que somos un conjunto, que todo lo que existe, el sillón, mi cuerpo, todo viene del polvo estelar, ¿no? Que todo viene de una estrella, que todo viene de una estrella que explotó, que creó otra estrella, del centro de la galaxia, de esa galaxia, de un cúmulo de galaxias, de un cuásar, y así, ¿no? Entonces, en definitiva, todos somos todo, ¿no? Todos estamos formados todos, nada más que estamos en diferentes expresiones de ese todo. Entonces no estamos separados. Lo que mi ser puede sentir es lo mismo que Júpiter puede estar sintiendo, ¿no? Por eso la astrología cobra otro sentido cuando los planetas se mueven, porque no hay espacio en el medio. Uno como ve las estrellas cree que está vacío en el medio, pero está lleno. Todo eso está lleno, todo esto está lleno. Lleno de energía, de vida, de átomos, de portales, de un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno ve acá y se cree que hay un vacío, ¿no? Porque yo puedo ver allá a lo lejos y no veo nada en el medio, pero está lleno de oxígeno, de carbono, ¿sí? Está lleno todo. Acá, al mismo tiempo que estamos nosotros ahora y que yo veo vacío, ¿pueden estar sucediendo otras cosas en distintas dimensiones? Millones. ¿Y a veces las puedo percibir? Uno normalmente las percibe, pero ¿qué pasa? Lo adjudica a cosas mundanas, ¿no? Ay, siento un escalofrío, debe ser una corriente de aire, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Nosotros tenemos una visión dual, tenemos 2 ojos, entonces solo podemos ver en 2 perspectivas, ¿no? Y determinados colores. Determinados colores, cuando en realidad hay muchísimos más, ¿no? Hay animales que pueden ver casi en infrarrojo, entonces, o sea, de noche el gato, por ejemplo, ve desde una forma muy diferente a nosotros. Entonces nosotros acotamos la realidad a nuestra forma de ver las cosas. Cuando ya sabemos, ya se sabe, pueden investigar, de que cada uno tiene una forma muy diferente de ver las cosas, ¿no? Las plantas ven desde otro lugar, los animales ven desde otra forma. Entonces, cuando entendemos esto y vemos esa relación, hay muchos otros seres que ven desde otro lugar, que hay otras perspectivas, que nosotros mismos también no podemos ver justamente por nuestras limitaciones. ¿Y será, Mati, que como humanidad hemos creído que lo único válido era nuestra condición humana y por eso dejamos de estimar el lenguaje universal? El egoísmo, mejor dicho, humano. El creer que por tener la capacidad de utilizar la herramienta externa a través de la conciencia y del pensamiento, somos superiores. Cuando en realidad lo superior es la Tierra, porque fue el que nos creó. Y porque es quien nos sostiene. Exacto. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿quién diseñó nuestro cerebro? No fuimos nosotros. Todavía ni siquiera sabemos cómo funciona el cerebro. O sea, ¿quién es más inteligente? Es la biología. Hay un cuerpo, hay un arquitecto que diseña, que no es Dios, es simplemente la expresión de la conciencia universal, que tiene una inteligencia mucho más superior a nosotros. Nosotros somos solamente una neurona dentro de esa conciencia, ¿no? Y haciendo conexiones entre nosotros, haciendo sinapsis, creamos pensamientos más grandes y podemos trascender a otra idea superadora, pero el hecho de creernos que dentro de la evolución somos los únicos que hemos logrado esto, eso nos hace ignorantes, ¿no?